identidad no es una profesión, tu identidad son los valores que tenés, las cualidades que tenés. No sos un título, no sos un trabajo, sos una serie de skills que tenés y que se van a poder adaptar para cualquier necesidad del mundo que se venga. Tenés que estar muy fuerte. Y para estar muy fuerte, tenés que trabajar mucho con tu corazón y con lo que sentís, para poner tu mente en acción. Lo mejor y lo más hermoso de todo es amar el proceso, porque el resultado es algo que dura muy poco. Y en estos tiempos de cambios importantes, cambios de identidad y de atravesar los vacíos, es importante contar con muchas herramientas que nos den un poco de luz y nos hagan ver hacia adentro quién realmente somos, quiénes realmente somos y qué vinimos a buscar acá, ¿no? Buenas, bueno, mi nombre es Mariano Castellani. Se vienen tiempos muy desafiantes y está bueno estar preparado, ¿no? Y conocer un poco qué nos depara nuestra alma para esto. Contar mi historia y qué fui aprendiendo todo este tiempo. Una de las cosas cuando apenas empecé, pensando en nuestro cuerpo, ¿no? Es qué comía, ¿no? Qué cosas ponía yo en mi cuerpo. Y esto se activó porque, bueno, no solamente iba a ser mi cuerpo, sino que también iba a ser el cuerpo de mi hija. Bueno, hay cuarcitos por todos lados. Es un bosque muy encantado de muchas piedras. Les voy a dar como un índice de qué cosas fui viendo yo, aplicando y cómo me sirvieron en estos últimos 6 años en cuanto a cambios. Que todo empezó previo al nacimiento de mi hija con el cambio alimenticio, en el cual, si bien yo hacía ejercicio y no es que comía un montón, sí notaba que me inflamaba, no sé, no me sentía del todo bien y bueno, haciendo CrossFit todos los días. ¿Qué pasó? Empecé a comer cosas que no fueran ultraprocesados. Saqué de mi lista, por lo menos diaria y hábitos, todo lo que eran lácteos, que yo lo tenía muy incorporado. Una vez que empecé a cortar con todo eso, los ronquidos empezaron a desaparecer, yo roncaba mucho. No es algo que vos hagas y de un día para otro vas a tener el resultado porque ya venís de muchos años consumiendo otro tipo de alimentos. Pero bueno, ahí fue mi primer gran fuente de inspiración, fue Máximo Cabrera a través de Crudo, una plataforma que pueden acceder y se las recomiendo, en la cual ustedes van a aprender a hacer un montón de recetas, de fermentaciones, quesos veganos, principalmente esa web y ese chef es de comida vegana, pero está buenísimo incorporarlo a tu dieta. No quiere decir que porque hagas un queso vegano no lo puedas combinar con carne. La verdad que en mi caso nunca pasó y después les pasaré a contar qué opino yo sobre todo eso. Pero bueno, ahí empezaron los cambios por lo menos en cuanto a la energía, ¿no? Entonces, como primer punto fue el cambio alimenticio. De la mano de Máximo Cabrera y de la web de Crudo, donde, bueno, te haces una membresía y para todos aquellos que quieran ese tipo de cambios está buenísimo. Yo eso lo acompañé también de todos estos nuevos alimentos que empecé a incorporar con un libro de Ayurveda que me sirvió como guía. Hay un montón de libros, pero en este caso fue uno que les voy a dejar ahí en los comentarios. Este libro te explica un poco cómo son cada uno de los cuerpos, cómo está combinado, eso que se llama dohas, y te hace entender un poco qué tipo de alimentos te favorecen en distintas épocas del año. Todo esto después lo fui desarrollando más con el tiempo, ¿no? Ahí fui sacando algunas recetas, pero bueno, lo tuve que seguir desarrollando con más profundidad con el correr de los años. Porque bueno, Ayurveda es un mundo muy grande, que en principio era solo
Está el estricto, que es solo vegano también. Pero después también tiene otras diferentes ramas que a la zona en la cual vos vivís, porque vos hay que pensar un poco y ser un poco, usar un poco el sentido de dónde viene todo lo que es ayurvédico y viene de la India, qué especias usaban, qué tipo de recetas hacían. Pero principalmente el foco de esta parte que les estoy contando ahora de lo alimenticio es también usar cosas de estación, cosas de tu lugar. Entonces por ahí, hoy con la globalización, bueno, uno tiene acceso a un montón de diferentes alimentos, lo cual se puede hacer hoy tranquilamente con una receta de la India. Pero bueno, en el caso de nosotros por cercanía, a ver, en el caso de Argentina, que comíamos mucha carne, esta para mí me hace sentido tener una dieta de carne por el momento, ¿no? Por supuesto, todo para mí tiene que tener un balance, ¿no? Bueno, ahí es cuando empezamos a consumir, si bien consumíamos carne y pollo y lo seguimos haciendo, y pescados, lo que empezamos a buscar ahí es de calidad, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a buscar pollo de pastura, huevo de pastura, la carne también que sea de pastura. Entonces, bueno, por supuesto esto sí es un poco más premium. Entonces ahí lo que te lleva también es a disminuir un poco la ingesta, ¿no? Pero bueno, estás incorporando en calidad y si tu cuerpo lo necesita por el momento, lo puedes mantener. Eso es lo que yo hice. Bueno, esa fue la primera parte, que fue la reconfiguración de lo que era la información que yo le metía a mi cuerpo. Eso me hizo mejorar mucho en muchos aspectos, ya sea del deporte y en el sueño. Bueno, de a poco uno va sintiendo los cambios, ¿no? Pero bueno, luego de eso tenemos una etapa que ya nos vamos de nuestro país, de Argentina, nos vamos a México, y ahí empiezo a leer a un doctor que se llama Joe Dispenza, en el cual el libro se llama Deja de ser vos. Si deja de ser tú, si lo pueden leer, es un buen inicio, y ahora que lo estoy leyendo de vuelta como que entiendo mucho más todo lo que en ese momento lo leí y decía, ¿a dónde va esto, no? Principalmente ahí es donde empecé a tener un poco esta idea de que la mente crea todo. Entonces uno lo que tiene que hacer es por lo menos empezar a crear con ideas, con sentimiento, cosas que nos gustan. Y para eso uno tiene que estar en eje. Cómo estar en un equilibrio energético es como te lo voy a empezar a contar más adelante. Como te decía, este libro de Joe Dispenza tiene algunas ciertas meditaciones, las cuales empezás a hacer por muchos días. Creo que si lo buscan por YouTube la pueden ver. Que hay principalmente lo que yo la estaba utilizando era para ver cuál era mi sentido de la vida, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y que ahora, luego de 3 años haciendo cosas nuevas, destrabé más cosas. Pero vamos a seguir hablando de lo cronológico. Ahí lo que hago es, bueno, a ver, ¿qué quería yo? Bueno, ¿qué me gustaba? Entonces empezás por lo que te gusta, ¿no? A mí me gustaba cocinar y dije, bueno, vamos a ir por ahí. Me empecé empecé a tener como visualizaciones viéndote con una cocina, cómo te ves, bueno. Todo eso lo van a poder desarrollar mucho más con el libro este que les paso, de Joe Dispenza, y después también otro que es El placebo eres tú. Esos 2 libros son muy importantes si estás atravesando un cambio muy grosso de identidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con cambio de identidad? Yo lo forcé porque yo podría haber seguido haciendo mi profesión, tenía trabajo, tenía todo, pero los tiempos que se vienen, yo entiendo, y por lo que veo acá, van a ser bastante duros, yo creo, como lo fueron también en la época de la Revolución Industrial,
pero ahora no solo va a ser para el obrero, ¿no? que no se preparó más que aprender a usar la máquina, que es un montón, sino que para profesiones que te van a llevar años estudiarlas y después con una IA la van a resolver. Entonces mucha gente que estuvo 10 años estudiando, 5 años estudiando y empezó a ejercer o ya ejerce hace 10, 15 años, se va a encontrar de un día para el otro que nada, que eso ya no lo va a poder hacer más. Eso es un hecho porque ya está pasando acá con muchas cosas. Por supuesto, ¿no? Hay cosas que van a seguir, hay trabajos que se van a transformar, eso está clarísimo, porque así pasó con la revolución industrial. Pero ese proceso en el medio va a generar un vacío y una crisis de identidad, que por eso está bueno esto que te estoy contando. Nosotros como que yo siento que estamos viendo la película antes de que pase. Entonces está bueno que vos también lo veas y si podés te adelantes en esta película y encuentres tu verdadera identidad. Y tu identidad no es una profesión, tu identidad son los valores que tenés, las cualidades que tenés. No sos un título, no sos un trabajo, sos una serie de skills que tenés y que se van a poder adaptar para cualquier necesidad del mundo que se venga. Pero para esto tenés que estar muy fuerte. Y para estar muy fuerte tenés que trabajar mucho con tu corazón y con lo que sentís. Porque eso es la guía que te va a servir para poner tu mente en acción. Y ahora siguiendo con esto de Joe Dispenza, lo que pasó es que, bueno, ahí yo empecé, dije, bueno, lo llevé para el lado de mi pasión en ese momento, que más me gustaba hacer, fuera de mi profesión, que mi profesión era contador público, que había estudiado, que había hecho también una maestría en contabilidad internacional, que fue de 2 años. A ver, tenía esos 2 títulos, trabajo no me faltaba, pero lo que sentía era como, no sé, yo siempre me hacía esa pregunta de ¿y qué más, no? Si me encontraba satisfecho, lleno, feliz haciéndolo día a día, o simplemente lo hacía por el dinero, ¿no? Y bueno, la respuesta fue clara. Yo quería hacer algo que me gusta hacer, ¿no? Que sea tipo, encontrar esa cosa que yo diga, encontrar algo que hagas todos los días, que lo harías gratis, pero que te paguen por eso. Y bueno, así fue el comienzo de todo. Porque yo creí, ya y sintiéndolo, de que si vos haces algo con pasión, con todo tu ser, el que paga va a aparecer. Y va a aparecer porque vos vas a estar haciendo algo diferente al resto, que eligió por ahí por necesidad o porque no le quedó otra o por seguir una herencia de la familia o por seguir un legado, que también eso, encontré mucha gente de ese estilo, ¿no? Hijos de doctores son actores, hijos de abogados son abogados, bueno. Y después, ¿sos eso o solamente estabas ahí siguiendo un patrón familiar, cumpliendo con las expectativas de otros? Y bueno, volvemos de vuelta con la crisis de identidad. ¿Soy yo? ¿Soy mi padre, mi abuelo que tenía la misma profesión y yo lo único que hice fue seguirlo? Fui por el camino fácil, pero hoy me encuentro vacío, me encuentro que no tengo, no soy feliz haciéndolo. Y eso por un lado. Después por el otro, yo también busco y buscaba y me lo sigo haciendo, es el tiempo de compartir con mis hijas, ¿no? Ese tiempo que por ahí cuando nosotros éramos chicos se complicaba porque, por lo menos en mi familia, bueno, en mi caso yo estuve mucho con mi madre, mi padre estuvo casi siempre trabajando y tampoco es que nunca me faltó nada, pero bueno, me faltó lo que era la presencia por ahí de mi padre y después entendí que, a ver, cada uno hizo lo que mejor le salió, lo que mejor pudo, pero yo entendí que no quería ser, por lo menos, si traigo un hijo, nada, tratar de acompañarlo lo más que pueda. Y creo que como yo también muchos de mi generación se encontraron en eso,
somos otro tipo de padre, mejor o peor no sé, pero por lo menos más cercanos, ¿no? Más cumpliendo el rol que antes se le, se le delegaba pura y exclusivamente a la madre, a hacer algo más compartido, ¿no? Y bueno, y ahí fue que dije, bueno, también, no solamente tengo que tener una profesión que sienta, ame, me guste, me tiene que generar el dinero suficiente para también poder hacer otras cosas, como era viajar y empezar a encontrar ese punto de la abundancia y algo que en mi niñez por ahí no existió, ¿no? Esto de la abundancia. Luego de que a través del libro de Joe Dispenza yo me digo, bueno, ahora voy a seguir esto de la cocina y digo, bueno, ¿cómo empiezo, no? ¿Por dónde arranco? Porque no tengo ni idea, porque lo único que hacía era cocinar para muchos amigos y que venían a mi casa, pero nunca nada profesional. Y entonces estando ahí en México decimos, bueno, vayamos a Los Ángeles. Y entonces ahí es cuando empieza la primera gran prueba, ¿no? Que es llegar a un país nuevo, donde no sabíamos el idioma. O sea, bueno, sí, lo sabíamos, pero no es lo mismo, ¿no? Tener que hablar todo el tiempo hasta que se te acostumbre el oído, bueno. Pero bueno, la verdad que nos encontramos en un país que fue muy hermoso. Nos abrió las puertas y lo que empezamos a hacer ahí es muchos ejercicios con los cuales seguíamos avanzando sobre lo que era la claridad de lo que yo quería, qué me imaginaba, qué era lo que yo... Y ahí eran muchas partes de que empecé a incorporar lo que es la escritura y esto de lo que hoy está muy de moda, digo yo, porque hay mucha gente que se puede escuchar y yo creo que cuando éramos más adolescentes esta palabra casi ni existía, que es esto de manifestar, ¿no? De por lo menos creerlo, tenerlo en la mente y después accionar y lo que a mí me dio la experiencia fue de que cuando vos accionás no siempre es directo desde tu acción, pero esa acción mueve energía y termina sucediendo eso que vos querías por el lado que vos lo accionaste o por otro también. La mayoría de las cosas a mí me pasó por otro, pero fue clave ese movimiento. Bueno, después de eso de la cocina, ¿qué pasa? Yo ahí digo, bueno, pero ¿qué puedo hacer, no? Porque yo tendría que arrancar desde cero, tendría que pasar tipo, a lavar lavacopas. Dije, bueno, si hay que hacer así, lo hacemos. Pero dije, no, me voy a imaginar que empiezo. Y bueno, empecé a escribir y dónde pasaba. Y entonces después dije, bueno, voy a empezar a mandar currículums, ¿no? Y los puse en todos los lugares que eran. Porque digo, si yo quiero empezar a aprender, quiero aprender en un lugar que esté por lo menos en la guía Michelin o que tenga la estrella Michelin, como para, nada, trabajar en un lugar que yo sentía que tenía estándares altos, ¿no? Por supuesto no me llamó ninguno de eso porque era recién nuevo, mi currículum estaba vacío, pero después de ese accionar, un día en la plaza me encuentro con alguien y entonces ahí me conecta con otra persona y bueno, pum, apareció la primera oportunidad en un restaurante italiano. ¿Qué digo con esto? Yo hice una acción pensando en algo que no sucedió, pero movió algo que apareció, la oportunidad. Bueno, empiezo a trabajar ahí, paso por un restaurante, otro, lo que sea, y después seguimos haciendo un montón de trabajos de este estilo, que después ya los ampliaremos, ¿no? Pero yo les estoy explicando un poco de qué es esto del cambio de identidad, que no es fácil, seguí creciendo, seguí después en otro lugar, me desarrollo en el mismo, empiezo a crecer, y después de 2 años ya estaba como manager enfrente de un restaurante de los mejores en Beverly Hills en Los Ángeles. ¿Qué pasa en todo este proceso? Cuando yo llego a eso, había pasado todo exactamente como lo había escrito, como yo lo había diseñado 2 años antes. Yo había puesto que ir a trabajar con gente de todo el mundo, cuando la mayoría de los restaurantes, yo que era el primero que empecé, eran todos latinos y yo quería algo que sea de todo. Y bueno, me encontré trabajando con gente de Egipto, Irán, China, de
por supuesto muchos americanos, todos juntos en el mismo espacio. Entonces, bueno, eso me hizo crecer mucho en el idioma, crecer mucho en aprender de otras culturas. Y que otra cosa fue muy importante, cuando yo quería trabajar en un primer momento, quería esto que les había contado, que sea estrella Michelin. Bueno, resulta que el restaurante este que yo estaba trabajando no estaba, pero cuando llego yo a manager ya lo agregaron en la guía Michelin. Entonces terminó pasando todo. Y ahí es cuando uno dice, uy, eso es suerte, ¿no? Y yo digo, la verdad que ya después de haber leído tanto, sé que la suerte no existe, sino que lo atraemos nosotros, ¿no? Estando bien nosotros, cuidando las palabras que decimos, que esto fue otro cambio que tuve muy importante. Empecé a cuidar no solo lo que pensaba, sino las cosas que iba diciendo, las cosas que me decía a mí. Empecé a ser un poco menos malo conmigo, ¿no? Empezar a ser un poco más bondadoso con mi día a día, y esto me hacía que los días sean espectaculares. Y la verdad que no tuve días que sean muy desafiantes en la cocina. Sí, por supuesto, porque en el medio también tuvimos una hija, entonces ahí otro desafío más. Y el desafío después que más surge, que es el del tiempo. Bueno, ahí estaba yo con esto de las horas en un restaurante, y que en el medio yo hacía deporte, me subía a la montaña, iba a caminar hacía unos hikes, que son unas caminatas en los montes, unas sierras que se llaman On the Hills, ahí en Hollywood, que queda atrás de nuestra casa. Y en uno de esos caminatas tengo el primer mensaje divino, digo yo. Esto fue, por supuesto, en el medio de que había empezado a trabajar en este restaurante, o sea, mucho antes de que sea manager. Y me llega el mensaje de que que tenía que aplicar frecuencias a la comida, ¿no? Entonces, digo, bueno, sí, frecuencias a la comida y qué más, ¿no? Porque ¿cómo lo aplico, no? Porque frecuencias a la comida, como digo, ¿qué hago? Le toco una trompeta, entonces digo, no, ¿qué? Y ahí fue que aparece Juan Franco Francolini, se me aparece Juan Pablo Francolini, se me aparece como en Instagram, y lo empiezo a seguir, ¿no? Y a escuchar mucho de él, que yo ya creo que ya lo seguí encima. Y bueno, y me anoté en unos cursos que él tiene, en los cuales habla y explica muy simple cómo afecta, ¿no? La frecuencia, las vibraciones, los sonidos a la vida, ¿no? A la vida, a la persona, a los líquidos que tiene uno. También vi el documental de los cristales de agua, ¿no? Que si palabras lindas, canciones armoniosas, los cristales se congelaban de forma como perfecta o muy simétrica, y los que le ponían, no sé, música totalmente disruptiva o de baja energía, los cristales tenían una forma que no era muy linda. Entonces ahí empecé a entender un poco que todos somos vibraciones, todo es frecuencias, y esto lo incorporo a lo que traía de antes, que todo es información también, ¿no? Que se transporta a través de esas frecuencias. La comida también es información. Entonces, eureka. Si yo aplico estas vibraciones, que hasta el momento todas las personas lo aplicaban en por ahí baños de cuencos y diferentes terapias de sonido, dije, esto tiene que ser aplicado, pero en vez de a los cuerpos, a la comida. Y ahí fue cuando también se me aparece otro de mis mentores, que es Vic Rampal, que es un profesor de Kundalini que vive en Madrid y se volvió como influencer,
y creó una escuela de terapia de sonido con gong. Y también en esa misma certificación de terapia de sonido con gong explica el uso de diferentes instrumentos ancestrales y el uso de los cuencos y un montón de instrumentos más, que también aprendí a tocarlos ahí, que principalmente el gong es algo súper poderoso por cómo barre la cantidad de frecuencias y hertz que barre cuando uno lo toca. Entonces alinea energéticamente no solo el cuerpo, sino que a cualquier alimento antes de digerirlo. Y esto yo lo siento como lo que sería la bendición que se hacía o antes de comer y se perdió. Lo entendí más por esto, ¿no? De que la comida, una vez que la incorporamos, esté alineada a esa información y la podamos digerir mejor y que nuestro cuerpo tome todo lo bueno de una mejor manera. Entonces, ¿qué pasó? Me compró el gong, tengo la sincronicidad de que él justo viene para acá. Todo esto haciendo muchos ejercicios y muchas cosas y muchos trabajos mentales. Lo conocí en persona, pasé unos días con él, generamos como un vínculo, ¿no? La verdad que nada, es una persona súper agradable, él y su mujer. Terminé la certificación y a la vez que terminé la certificación, después yo ya estaba en el puesto de manager, entonces ahí fue cuando me tengo que dar el gran paso y independizarme. Independizarme, que yo ya no quería estar tantas horas, y dijimos, bueno, vamos a empezar a enseñarle a la gente todo esto que fuimos aprendiendo, ¿no? Todo esto que fuimos desarrollando en cuanto a la energía y lo importante que es para cumplir tus sueños, para cumplir las cosas que uno quiere, y que esto no necesita de una mente para iniciarlo, sino que todo lo contrario, necesita un sentimiento. ¿Cómo surgió esto también? Este uso, este manejo de la energía. Vos ahí lo que tenés que hacer también es destrabar muchas cosas que uno tenés en tu inconsciente, en tu subconsciente, y para eso yo encontré en otro mentor que conocí acá en Los Ángeles, que se llama Har Har, en Kundalini Yoga, muchísimos ejercicios diferentes del yoga que yo practicaba en Argentina. No era tanto de posiciones, sino que era más de respiración. Entonces ahí también empecé a leer temas de respiración y empecé a descubrir que esa vibración, esa frecuencia que uno hace al momento de respirar y esas pausas que uno hace o esos diferentes tipos de respiración que uno hace son sanadores, ¿no? Entonces no solamente eso, sino que también empecé a meditar con oraciones y diferentes posturas como para movilizar la energía, todo Kundalini Yoga. Eso se los recomiendo. La persona que lo trajo acá a Occidente se llamaba Yogi Bayam, y yo tuve la sincronicidad también de que encontré a esta persona que se llama Har Har, que trabajó más de 20 años con él, empezó haciendo seguridad y bueno, después fue parte de su escuela y hoy lo enseña ahí en Los Ángeles. En un espacio muy íntimo, la mayoría de las veces que íbamos era todos los días a las 7 de la mañana y éramos 2 personas o yo solo con él mano a mano, y lo que te transmitía eran muchas enseñanzas de cómo regular y de cómo trabajar tu cuerpo desde adentro hacia afuera con respiraciones y bueno, posturas que por supuesto son incómodas y mantenerlas por mucho tiempo, diferentes tipos de respiraciones. Y al hacerlo eso lo estamos haciendo desde los últimos 2 años casi diariamente. No solo te mejora tu día a día, sino que también te destraba emocionalmente. Porque muchas cosas que uno tiene en su inconsciente, y por más que a veces hagas terapia o hagas diferentes cosas, no llegas a destrabarlo. Y con esto sentís que se destraba porque empezás a dejar de tener algunos ciertos miedos que no sabes por qué los tenés, y se empiezan a destrabar muchas cosas que por ahí antes eran más difíciles. Entonces, Kundalini fue una pieza muy importante. Y después me doy cuenta de que Joe Dispenza,
un poco ahí medio, no camuflado, pero la mayoría de todos los ejercicios y las cosas que él hace y de las meditaciones que él transmite son de Kundalini Yoga, ¿no? Bueno, más allá de eso, también antes de animarme a esto, conozco a otra persona muy importante también en mi vida que se llama Om, el chef Om, que es el dueño de este campo en el cual estoy ahora, que es un campo que está a 8 horas de Los Ángeles, en Sierra Nevada. Y él me introduce un poco más en el mundo ayurvédico. Nada, es una persona que vivió 7 años en un templo. ¿Qué decir de él? Una persona súper agradable, de corazón gigante, que nos permitió, bueno, vivir unos días acá en el campo de él y bueno, y hablar mucho y tomar muchas cosas de sus enseñanzas y las cuales sigo tomando. Estoy leyendo acá también unos libros que él me pasó. Y ahí empecé a entender también un poco más el tema de Ayurveda, ¿no? De Ayurveda como información, ¿no? Como información de cada alimento, y cada cosa tiene su reflejo en nuestro organismo, ¿no? En nuestro cuerpo. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo necesita diferentes ingredientes. Y seguimos aprendiendo con eso. Y otra cosa que pasó fue que, bueno, él también tiene mucha conexión con la parte de lo que es medicina ancestral, mucho de la parte indígena de la zona, tiene mucho conocimiento también por supuesto, esto no es que lo aprendió con Ayurveda, pero después tiene mucho conocimiento de las plantas medicinales, entonces como que sabe cada planta para qué sirve, lo cual me fue transmitiendo. También tengo libros que también me sirven de guía, porque es un montón. Y también me amplió un poco más el mundo de los hongos, ¿no? y de la importancia que tienen en nuestra salud. Así que bueno, como les decía, cuando estaba como chef, digo, bueno, voy a dejar el trabajo para dedicarme de lleno a seguir este proyecto que le pusimos de nombre Fuego Sagrado. Y bueno, este proyecto yo me encargo de lo que es, me encargo y sigo desarrollándome en lo que es la terapia de sonido con gong y creciendo cada vez más con el tema de los alimentos ayurvédicos y las diferentes opciones para las diferentes personas que lo necesiten dentro de incorporar en sus hábitos, ¿no? Porque cada persona es diferente y cada persona sabe y siente qué cosa le hace mejor que otra, y la ayurveda es como orientar un poco y ser una guía para incorporar esas cosas que a uno le hace bien y eliminar las que a uno le hacen mal. Luego de esto, bueno, Salo se encarga de la parte de meditaciones, de reprogramación de creencias limitantes y de visualizaciones a través de meditaciones. Entonces, aparte de todo esto que nosotros estuvimos transitando y seguimos transitando, conocimos estos últimos meses a mucha gente. Una de esas fue Mauricio, es de Argentina. Y bueno, él me invitó a formar parte de un taller que ese fue como el último eslabón que me ayudó como a destrabar muchas cosas de mi personalidad, ¿no? De cosas que uno tiene ahí tapadas y que muchas cosas las ve como simples y en realidad tienen su complejidad, y que tiene que escarbar y buscar para encontrar ese patrón que a uno lo está haciendo repetir conductas día tras día. Él es psicólogo, él desarrolló un sistema que se llama escenas matrices. Estuvimos 2 días en el taller, después compartimos un asado, intercambiamos muchas ideas también, bueno, con Salo. Y los que están en Argentina se los recomiendo mucho si quieren trabajar con algo diferente que les ayude a mejorar su
su día a día. Algo muy simple que les puedo contar sobre esto es, pues en estos talleres lo que aprendes es a crear esas escenas diarias en las que, por ejemplo, no sé, un ejemplo que te puedo dar es yo estoy ahí y veo que yo estoy tocando el gong y hay otro que toca el gong y digo, este es una bestia, tiene 100.000 gong, es mucho mejor que yo. Y entonces, partiendo de esa escena, que a uno lo limita, que a uno como lo contrae, ¿no? lo hace chiquito y no ve todo lo que realmente tiene, todo su potencial, encontrás una escena tuya de tu niñez, que la situación sea similar, que el mensaje sea parecido y que marque esta escena que se está repitiendo. Y bueno, ahí se trabaja mediante constelaciones familiares y uno se hace cargo, digamos, de ese niño que fue y que tenemos todos adentro. Y bueno, se hace cargo y se responsabiliza de diferentes situaciones que a uno le pasaron de niño. Y es un proceso, ¿no?, que uno va llevando. Y de a poco esas escenas matrices se van rompiendo porque uno las cambia eso que sucedió, defiende al niño y esas escenas se empiezan a corregir en el día a día y se empieza a mover un poco ese patrón de la personalidad que uno tiene. Esto pasó hace un mes aproximadamente y me sirvió para, bueno, destrabar muchas cosas y en mi caso me llevó a entender de que muchas de las cosas que yo hacía, ¿no?, y hice todo el tiempo, o todos los últimos 40 años, muchas veces yo decía, me da lo mismo, entonces preguntaba y era más para complacer al otro. Entonces, bueno, ahora estoy en el gran quiebre de ya no pregunto nada, decidir 100% por mí y bueno, ya no pienso en complacer al otro, sino en complacerme a mí mismo, en ser yo el que esté satisfecho con lo que hace, y si al otro le gusta bien y si al otro no le gusta también, porque nosotros no, eso por lo menos yo no estoy para satisfacer al otro, sino para satisfacerme a mí mismo. Y bueno, esa fue la primera enseñanza. Por supuesto van a venir gente que también vas a satisfacer, pero el primero que tenés que satisfacer, el primero que te tenés que querer, el primero que tenés que amar es a vos mismo. Y esto, bueno, lo estuve desarrollando todo este último tiempo para destrabar un poco la complejidad, ¿no?, de encarar un proyecto siendo el dueño, ¿no?, del mismo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Hicimos un poco un repaso de todos los que fueron mis mentores y siguen siendo. Y vamos a desarrollar cada uno de estos temas que fuimos utilizando, las cosas que fui haciendo en todo este proceso, y para que entendamos cómo pasé de ser contador en Argentina, en un ambiente en el cual yo tenía a mis amigos, a mi familia cerca, a estar en un país extranjero, en el cual solo tengo a mi familia y en el cual estoy empezando a crear vínculos alineados a lo que yo siento que amo hacer. Los quiero mucho, bueno, sigan escuchándome. Voy a empezar a subir material de este estilo a mi Instagram y bueno, va a estar alimentado también a Fuego Sagrado, que es nuestro canal de YouTube. Y bueno, voy a empezar a compartir cosas que fui leyendo, viendo y bueno, con mi óptica y contándoles cómo me resultó a mí y cuál fue el resultado, ¿no? Que a veces a muchos les interesa el resultado, pero bueno, lo que les tengo para decir es que lo mejor y lo más hermoso de todo, en mi caso, es amar el proceso, disfrutar el proceso. Porque el resultado es algo que dura muy poco y el proceso es lo más valioso. Y bueno, en estos tiempos de cambios importantes, de cambio de identidad y de atravesar vacíos, es importante contar con muchas herramientas que nos den un poco de luz y nos hagan
ver hacia adentro quién realmente somos, quiénes realmente somos los que y qué vinimos a buscar acá, ¿no? Y ahí es donde yo me pongo con esta parte un poco más de espiritual, para cerrar, que ahí también me volqué mucho este último tiempo a ver muchos videos de Mario Sabán, se los recomiendo, él habla de la Kabbalah, y bueno, y ahí empiezan a cerrar muchas cosas, ¿no? Porque habla de la Kabbalah y de lo importante que es estar en equilibrio en todas las dimensiones. Y principalmente yo pongo como fuerte ahí las enseñanzas que él hace y da en su escuela sobre el árbol de la vida. Voy a tomar varios videos de él y los voy a explicar y voy a contar cómo me sirvieron a mí. Esa es una parte de la espiritualidad, acompañada por supuesto de la espiritualidad de lo que es el Kundalini y del Kybalión, que fue algo también que leí mucho y me dio una muy fuerte base. Sigan en línea. Los besos y los quiero mucho.